Todo comenzó en una tarde aparentemente normal en Madrid. El sol se colaba por las persianas de nuestra modesta casa en el barrio de Lavapiés, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera. Yo estaba en la cocina, preparando la cena como de costumbre, cuando escuché la puerta principal abrirse de golpe. Era Diego, mi marido, que entró como un torbellino, con los ojos brillantes y una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. María. María. No te lo vas a creer, gritó mientras corría hacia mí, agitando un papel en su mano como si fuera una bandera. Dejé el cuchillo con el que estaba cortando las verduras y me giré para mirarlo, intrigada por su repentino entusiasmo. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué es eso? Diego me tomó por los hombros, sus ojos fijos en los míos. Hemos ganado, María. Hemos ganado la lotería. Por un momento, me quedé sin palabras. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿La lotería? Pero, ¿cuánto? Una cantidad astronómica, mi amor. Más dinero del que podríamos gastar en varias vidas, respondió, sin dejar de sonreír. Me senté en una de las sillas de la cocina, sintiendo que mis piernas no podían sostenerme. Diego se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. ¿Estás seguro? ¿No es una broma?, pregunté, aún incrédula. Completamente seguro. Mira, dijo, extendiéndome el papel que había traído. Era un boleto de lotería, y los números coincidían con los que se mostraban en la parte inferior como ganadores. La cantidad del premio me hizo jadear. Dios mío, Diego, esto lo cambia todo, murmuré, sintiendo una mezcla de emoción y miedo ante la magnitud de lo que nos estaba sucediendo. Diego asintió, su expresión volviéndose repentinamente seria. Sí, lo cambia todo. Y es por eso que he estado pensando. Se levantó y comenzó a caminar por la cocina, pasándose una mano por el pelo en un gesto que reconocí como señal de nerviosismo. María, ¿qué pasaría si no le contáramos a nadie sobre esto? Al menos, no inmediatamente. Fruncí el ceño, confundida. ¿A qué te refieres? ¿No quieres compartir la noticia con tu familia? Tu madre y Elena estarán emocionadas. Diego se detuvo y me miró fijamente. Ese es el punto, María. ¿Lo estarán? ¿Estarán realmente felices por nosotros o solo verán el dinero? Diego, ¿qué estás insinuando?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él se acercó de nuevo, arrodillándose frente a mí y tomando mis manos. María, tengo una idea. Puede sonar loca, pero escúchame, por favor. Asentí, instándole a continuar. ¿Y si fingiera mi propia muerte? Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Diego, ¿te has vuelto loco? Escucha, insistió. Sería solo temporal. Una prueba. Quiero ver cómo reaccionaría mi familia. ¿Cómo te tratarían a ti? Quiero saber si realmente se preocupan por nosotros o si solo les importa lo que puedan obtener. Me levanté de la silla, alejándome de él. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Quieres engañar a tu propia familia? ¿Hacerles creer que has muerto? Eso es cruel, Diego. Lo sé, dijo, siguiéndome. Pero piénsalo, María. Este dinero puede cambiar muchas cosas. Puede sacar lo mejor o lo peor de las personas. ¿No preferirías saber la verdad antes de compartir nuestra fortuna? Me apoyé en la encimera de la cocina, tratando de procesar todo. Por un lado, la idea me parecía absolutamente descabellada y moralmente cuestionable. Por otro, una pequeña parte de mí entendía la lógica retorcida detrás de ella. ¿Y cómo se supone que haríamos esto?, pregunté finalmente, más por curiosidad que por aceptación. Diego pareció animarse ante mi pregunta. Tengo un amigo médico que podría ayudarnos. Podríamos fingir un accidente de coche. ¿Tú tendrías que interpretar el papel de viuda devastada? Diego, esto es una locura, le interrumpí. ¿Te das cuenta de lo que estás proponiendo? Estaríamos jugando con los sentimientos de la gente.
Tu madre, tu hermana, les romperíamos el corazón. Solo temporalmente, insistió. ¿Y si realmente les importamos, no crees que vale la pena saberlo? Especialmente ahora que tenemos tanto que perder. Me senté de nuevo, sintiéndome abrumada. Diego se arrodilló frente a mí, sus ojos suplicantes. Por favor, María. Sé que suena extremo, pero necesito saber. Necesitamos saber en quién podemos confiar realmente. Cerré los ojos, sintiendo un torbellino de emociones. Parte de mí quería gritar, decirle a Diego que estaba loco, que olvidara toda esta idea absurda. Pero otra parte, una parte que me asustaba, estaba curiosa. ¿Y si tenía razón? ¿Y si este dinero sacaba a la luz verdades que preferíamos no ver? Dame tiempo para pensarlo, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Diego asintió, besando mis manos. Por supuesto, mi amor. Tómate el tiempo que necesites. Esa noche, mientras Diego dormía a mi lado, yo permanecí despierta, mirando al techo. El boleto de lotería, escondido en el cajón de la mesita de noche, parecía pesar 1 tonelada. Nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre, de una forma u otra. Y yo tenía que decidir si estaba dispuesta a participar en esta locura o no. A medida que las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana, tomé mi decisión. Con un suspiro profundo, me giré hacia Diego y lo desperté suavemente. Diego, susurré, hagámoslo. Sus ojos se abrieron de golpe, y pude ver en ellos una mezcla de sorpresa y determinación. ¿Estás segura?, preguntó, incorporándose. Asentí lentamente. Sí, pero con condiciones. Tiene que ser por un tiempo limitado, y en el momento en que sienta que las cosas se están yendo de las manos, lo detendremos. ¿Entendido? Diego me abrazó fuertemente, murmurando agradecimientos en mi oído. Mientras le devolvía el abrazo, no pude evitar preguntarme si estábamos a punto de cometer el mayor error de nuestras vidas o si, de alguna manera retorcida, esto nos llevaría a una verdad que necesitábamos conocer. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos secretos. Diego se reunió con su amigo médico, un hombre llamado Carlos, que accedió a ayudarnos después de mucha persuasión y, sospechó, una considerable suma de dinero. Yo, por mi parte, me dediqué a perfeccionar mi papel de esposa desprevenida, tratando de actuar con normalidad mientras por dentro me consumía la ansiedad. Una tarde, mientras Diego y yo discutíamos los últimos detalles del plan en susurros en nuestra habitación, no pude contener más mis dudas. Diego, dije, mi voz temblando ligeramente, ¿estás realmente seguro de que queremos hacer esto? Todavía podemos echarnos atrás. Él me miró, sus ojos llenos de una determinación que casi rozaba la obsesión. María, sé que es difícil, pero piensa en el futuro. Este dinero podría ser una bendición o una maldición. Necesitamos saber en quién podemos confiar realmente. Suspiré profundamente, asintiendo a regañadientes. Lo sé, lo sé. Es solo que, la idea de mentir así, de hacer pasar a tu familia por ese dolor. Diego tomó mis manos entre las suyas. Será solo por un corto tiempo. Y al final, sabremos la verdad. Eso es lo que importa, ¿no? Asentí nuevamente, tratando de convencerme a mí misma tanto como a él. Supongo que sí. Pero prométeme una cosa más. Lo que sea, respondió sin dudar. Prométeme que, pase lo que pase, esto no cambiará quiénes somos. Que no dejaremos que el dinero o esta prueba nos convierta en personas que no reconocemos. Diego me abrazó fuertemente, su voz apenas un susurro en mi oído. Te lo prometo, mi amor. Saldremos de esto más fuertes, ya lo verás. Y así, con esa promesa flotando en el aire, nos sumergimos de lleno en nuestro elaborado engaño. Cada día que pasaba, sentía que estábamos caminando por una cuerda floja, con el riesgo constante de caer en cualquier momento. La culpa me carcomía por dentro, especialmente cuando hablaba por teléfono con mi suegra, Carmen, o con Elena, la hermana de Diego. Sus voces, llenas de afecto y preocupación cotidiana, me hacían cuestionar una y otra vez nuestra decisión. Sin embargo, a medida que se acercaba el día en que supuestamente Diego moriría, sentí una extraña calma apoderarse de mí.
Era como si mi mente hubiera aceptado finalmente que no había vuelta atrás, que estábamos a punto de cruzar una línea que cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche anterior al accidente, Diego y yo nos sentamos en silencio en nuestro pequeño balcón, observando las luces de Madrid. Nuestras manos estaban entrelazadas, y podía sentir el ligero temblor en los dedos de Diego. ¿Estás listo?, pregunté suavemente, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. Diego asintió lentamente. Creo que sí. ¿Y tú? Miré hacia la ciudad, hacia las vidas que seguían su curso normal, ajenas al drama que estábamos a punto de desencadenar. Tan lista como puedo estar, respondí finalmente. Esa noche, mientras Diego dormía, yo permanecí despierta, repasando mentalmente cada detalle del plan. Mañana, nuestra vida cambiaría para siempre. Mañana, Diego moriría, y yo me convertiría en la viuda que no era. Mañana, comenzaríamos a descubrir si el precio de la verdad era demasiado alto. Con el primer rayo de sol, me levanté, lista para interpretar el papel más difícil de mi vida. Miré a Diego, que seguía durmiendo, y sentí una punzada de ansiedad. ¿Estábamos cometiendo un error irreparable? ¿Valía la pena todo esto? Pero ya era tarde para arrepentimientos. El plan estaba en marcha, y solo podíamos seguir adelante y esperar que, al final, hubiéramos tomado la decisión correcta. El día del accidente amaneció gris y lluvioso, como si el clima quisiera reflejar la oscura farsa que estábamos a punto de representar. Me levanté temprano, con un nudo en el estómago que parecía crecer con cada minuto que pasaba. Diego ya estaba despierto, sentado al borde de la cama con una expresión indescifrable en su rostro. «¿Es la hora?», murmuró, más para sí mismo que para mí. Asentí en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «¿Qué se le dice a tu marido antes de que finja su propia muerte?». Diego se vistió mecánicamente, como si estuviera preparándose para un día normal de trabajo. Yo lo observaba, memorizando cada detalle de sus movimientos, sabiendo que pasarían días antes de que pudiera verlo nuevamente. Antes de salir, nos abrazamos fuertemente. Podía sentir el latido acelerado de su corazón contra mi pecho. «Recuerda el plan», susurró en mi oído. «Pase lo que pase, mantén la calma. Todo saldrá bien». Con un último beso, Diego salió por la puerta. Lo vi alejarse desde la ventana, su figura perdiéndose entre la lluvia. Una parte de mí quería correr tras él, detener toda esta locura, pero me mantuve firme. El plan estaba en marcha. Las horas siguientes fueron una tortura. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero tenía que actuar como si no tuviera idea. Me obligué a seguir mi rutina normal, limpiar la casa, hacer la compra, incluso llamé a mi madre para charlar, todo mientras esperaba la llamada que cambiaría todo. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, el teléfono sonó. Era Carlos, el amigo médico de Diego. Su voz sonaba grave y profesional mientras me daba la noticia. Diego había sufrido un terrible accidente de coche. No había sobrevivido. A pesar de saber la verdad, sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Las lágrimas que brotaron de mis ojos eran reales, producto del estrés y la culpa que me consumían. Dejé caer el teléfono y me derrumbé en el suelo, sollozando incontrolablemente. En ese momento, el peso de lo que estábamos haciendo me golpeó con toda su fuerza. Los siguientes días fueron un borrón de actividad frenética y emociones intensas. La noticia se extendió rápidamente. Carmen y Elena llegaron a casa esa misma noche, sus rostros marcados por el shock y el dolor. Verlas así, destrozadas por una mentira que yo había ayudado a crear, fue casi insoportable. «Oh, María», sollozó Carmen, abrazándome con fuerza. «Mi niño, mi Diego. No puede ser verdad». Elena, por su parte, parecía estar en estado de shock. Se movía por la casa como un fantasma, tocando las cosas de Diego, como si buscara alguna prueba de que todo era una pesadilla. «¿Cómo pasó?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cómo pudo pasar algo así?». Me obligué a repetir la historia que habíamos fabricado, cada palabra quemándome la garganta. Les conté sobre el accidente, sobre cómo la lluvia había hecho que Diego perdiera el control del coche.
Les hablé de cómo los médicos habían hecho todo lo posible, pero que las heridas eran demasiado graves. Mientras hablaba, una parte de mí observaba sus reacciones, buscando cualquier signo de falsedad o de interés oculto. Pero todo lo que vi fue dolor genuino, lo que solo aumentó mi culpa. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos para el funeral. Carmen insistió en encargarse de todo, diciendo que era lo último que podía hacer por su hijo. Elena se ocupó de notificar a familiares y amigos, su voz quebrándose cada vez que tenía que dar la noticia. Yo, mientras tanto, me sumergí en mi papel de viuda desconsolada. No fue difícil parecer devastada, la culpa y el miedo me estaban consumiendo por dentro. Cada vez que alguien me abrazaba para consolarme, sentía como si me estuviera ahogando en un mar de mentiras. El día del funeral llegó demasiado pronto. La iglesia estaba llena de gente, todos vestidos de negro, sus rostros solemnes y tristes. El ataúd vacío estaba al frente, rodeado de flores. Verlo allí, sabiendo que Diego estaba vivo y escondido en nuestra propia casa, me provocó una sensación de irrealidad que amenazaba con abrumarme. Durante toda la ceremonia, mantuve mi mirada fija en ese ataúd, temerosa de mirar a los ojos de los dolientes. ¿Y si veían la verdad en mi mirada? ¿Y si de alguna manera adivinaban que todo era una farsa? Carmen dio un emotivo discurso, su voz quebrada por el dolor. Habló de Diego como un hijo amado, un hermano cariñoso, un esposo devoto. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Mi Diego, dijo al final, mirando al ataúd. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, hijo mío. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que las piernas me fallaban. Me paré frente a todos, sintiendo el peso de sus miradas expectantes. ¿Cómo podía hablar de Diego como si estuviera muerto cuando sabía que estaba vivo? Diego era, comencé, mi voz temblando. Diego es, el amor de mi vida. Las lágrimas comenzaron a caer, lágrimas reales de culpa y remordimiento. Nunca conocí a alguien tan lleno de vida, tan decidido a vivir cada día al máximo. No puedo creer que ya no esté aquí. Mientras hablaba, mi mente vagaba hacia Diego, escondido en nuestra casa. ¿Estaría viendo esto? ¿Cómo se sentiría al ver a su familia y amigos llorando su muerte? Después del funeral, todos se reunieron en nuestra casa. El ambiente era sombrío, lleno de susurros y miradas de compasión hacia mí. Carmen no se separaba de mi lado, sosteniéndome como si temiera que me fuera a derrumbar en cualquier momento. María, me dijo en un momento, cuando nos quedamos solas en la cocina. Quiero que sepas que siempre serás parte de nuestra familia. Diego se ha ido, pero tú sigues siendo mi hija. Sus palabras, llenas de amor y sinceridad, me destrozaron por dentro. ¿Cómo podíamos estar haciéndoles esto? Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me dirigí al cuarto secreto donde Diego se escondía. Lo encontré sentado frente a una serie de monitores, su rostro pálido y demacrado. ¿Lo has visto todo?, pregunté en voz baja. Diego asintió, sin apartar la mirada de las pantallas. Cada momento, respondió con voz ronca. Me senté a su lado, observando las imágenes de las cámaras ocultas que habíamos instalado por toda la casa. En ellas podíamos ver a Carmen y Elena, que se habían quedado a dormir, llorando abrazadas en el sofá. Diego, susurré, esto está mal. No podemos seguir con esto. ¿Has visto cómo están sufriendo? Tu madre, tu hermana, todos. Esto es cruel. Diego permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en las imágenes de su familia destrozada. Finalmente, se volvió hacia mí, y pude ver el conflicto en sus ojos. Lo sé, dijo finalmente. Pero tenemos que seguir adelante. Necesitamos saber la verdad, María. Necesitamos saber cómo actuarán cuando crean que ya no estoy. Quise protestar, decirle que ya habíamos visto suficiente, que era obvio que su familia lo amaba y lo extrañaba. Pero algo en su mirada me detuvo. Había una determinación allí, una necesidad de llegar hasta el final que no pude ignorar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Durante el día, interpretaba mi papel de viuda inconsolable, recibiendo visitas, aceptando condolencias, llorando en los hombros de amigos y familiares.
Por las noches, me escabullía al escondite de Diego, donde pasábamos horas viendo las grabaciones, analizando cada palabra, cada gesto de su familia y amigos. Una semana después del funeral, las cosas comenzaron a cambiar. Carmen y Elena, que habían estado prácticamente viviendo en nuestra casa, empezaron a mostrar un interés inusual en los asuntos financieros de Diego. María, querida, me dijo Carmen una mañana, mientras tomábamos café en la cocina. ¿Has pensado en lo que vas a hacer ahora? Quiero decir, con la casa, el dinero de Diego. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era esto lo que Diego había estado esperando? La verdad es que no he pensado en eso, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Todo ha sido tan repentino? Elena, que había estado escuchando en silencio, intervino. Deberías empezar a pensar en ello, María. Diego habría querido que estuvieras protegida. Esa noche, cuando le conté a Diego sobre la conversación, vi un brillo en sus ojos que me asustó. ¿Lo ves?, dijo, su voz llena de una emoción que no pude identificar. Está empezando. Pronto veremos sus verdaderas intenciones. Quise decirle que estaba exagerando, que era natural que su familia se preocupara por mi bienestar financiero. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo esto era solo el comienzo de algo más siniestro? A medida que pasaban los días, la actitud de Carmen y Elena se volvía cada vez más evidente. Sus preguntas sobre las finanzas de Diego se hicieron más frecuentes y directas. Comenzaron a sugerir que tal vez debería vender la casa, que era demasiado grande para una persona sola. Diego observaba todo esto con una mezcla de tristeza y satisfacción vindictiva. Te lo dije, murmuraba cada vez que veíamos una nueva grabación. Solo les importa el dinero. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más atrapada en esta red de mentiras que habíamos tejido. Veía el dolor genuino en los ojos de Carmen y Elena, mezclado con una creciente preocupación por el futuro, y me preguntaba si no estábamos malinterpretando todo. Una noche, mientras Diego dormía, me senté frente a los monitores, observando a su madre y hermana. Las vi llorando juntas, compartiendo recuerdos de Diego, y sentí que mi corazón se rompía. ¿Cómo podíamos estar haciéndoles esto? ¿Cómo podíamos jugar así con sus emociones? Fue en ese momento que tomé una decisión. Esto tenía que terminar. No podíamos seguir con esta farsa ni un día más. Sin importar las consecuencias, sin importar lo que Diego pensara, tenía que poner fin a esta locura. Pero antes de que pudiera actuar, el destino intervino de una manera que ninguno de nosotros podría haber previsto. La mañana del 7º día después del funeral amaneció con una calma engañosa. Me desperté temprano, como se había vuelto mi costumbre, y me preparé para otro día de fingir dolor y recibir condolencias. Diego seguía durmiendo en su escondite, agotado por las largas noches de vigilancia. Mientras preparaba el café en la cocina, escuché un ruido en la puerta principal. Al principio, pensé que podría ser el viento, pero entonces oí el inconfundible sonido de una llave girando en la cerradura. Mi corazón se aceleró. Solo 2 personas además de mí tenían llaves de la casa, Carmen y Elena. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Carmen entró como una tromba, seguida de cerca por Elena. Sus rostros, que durante la última semana habían mostrado una mezcla de dolor y preocupación, ahora estaban transformados por algo que solo puedo describir como determinación feroz. María, gritó Carmen, su voz resonando en la casa vacía. ¿Dónde estás? Salí de la cocina, sintiendo como si mis piernas fueran de plomo. Carmen, Elena, ¿qué sucede? ¿Por qué entran así? Carmen se plantó frente a mí, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto en ella. Se acabó el juego, María. Hemos venido a reclamar lo que es nuestro. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿De qué están hablando? Elena dio un paso adelante, su voz fría y cortante. El patrimonio de Diego, por supuesto. Todo lo que hay en esta casa nos pertenece ahora. No podía creer lo que estaba escuchando. Parte de mí quería gritar la verdad, decirles que Diego estaba vivo, que todo esto era una prueba. Pero el miedo me paralizó.
¿Qué pasaría si les decía la verdad? ¿Me creerían? ¿O pensarían que me había vuelto loca por el dolor? Pero yo soy su esposa, logré balbucear. La casa, nuestras cosas, todo esto es tanto mío como de Diego. Carmen soltó una risa amarga. ¿Su esposa? Apenas llevaban casados 2 años. Diego era nuestro hijo, nuestro hermano. Lo conocimos toda su vida. ¿Qué derecho tienes tú sobre sus cosas? Mientras hablaba, Carmen comenzó a moverse por la sala, tocando los muebles, las fotografías, como si estuviera haciendo un inventario mental. Carmen, por favor, supliqué, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Esta es mi casa. Nuestra casa. No pueden simplemente venir y reclamarla. Elena se acercó, su rostro una máscara de desdén. ¿Tu casa? ¿Con qué dinero crees que se compró esta casa, María? Con el dinero de Diego, el dinero de nuestra familia. Tú no eres nadie. Solo una oportunista que se casó con nuestro Diego por su dinero. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿De verdad pensaban eso de mí? ¿De verdad creían que me había casado con Diego por dinero? Eso no es cierto, protesté débilmente. Yo amaba a Diego. Nunca me importó su dinero. Carmen se volvió hacia mí, sus ojos entrecerrados con sospecha. Ah, sí. Entonces no te importará dejarnos todo, ¿verdad? Después de todo, si no te casaste por dinero, no lo necesitas. Sentí que el pánico crecía en mi pecho. Esto era exactamente lo que Diego había temido, lo que había querido probar. Pero verlo desarrollarse frente a mis ojos era más doloroso de lo que jamás hubiera imaginado. No pueden hacer esto, dije, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Legalmente, soy la heredera de Diego. No pueden simplemente echarme. Elena soltó una carcajada fría. ¿Legalmente? Oh, querida, no tienes idea de lo que podemos hacer. ¿Crees que Diego no nos protegió? ¿Crees que dejaría todo en manos de una extraña? Mientras hablaba, Elena sacó un fajo de papeles de su bolso. Mira esto, dijo, agitando los documentos frente a mi cara. Un testamento que Diego hizo hace años, mucho antes de conocerte. Todo nos lo deja a nosotras. Tomé los papeles con manos temblorosas. Efectivamente, parecía ser un testamento, con la firma de Diego al final. Pero sabía que no podía ser real. Diego me había asegurado que yo era su única heredera. Esto no puede ser verdad, murmuré, más para mí misma que para ellas. Carmen me arrebató los papeles. Por supuesto que es verdad. ¿Crees que no conocíamos a nuestro Diego? Él sabía que tenía que proteger el patrimonio familiar. Mientras esto sucedía, mi mente corría frenéticamente. ¿Dónde estaba Diego? ¿Estaba viendo esto? ¿Por qué no salía de su escondite para poner fin a esta locura? Como si hubiera leído mis pensamientos, Carmen comenzó a moverse por la casa, abriendo armarios, revisando cajones. ¿Dónde están los documentos de Diego? Sus papeles, sus cuentas bancarias. ¿Dónde los escondes, María? No escondo nada, respondí, siguiéndola de cerca, temiendo que pudiera descubrir el escondite de Diego. Todo está donde siempre ha estado. Elena se unió a la búsqueda, su comportamiento cada vez más frenético. Tiene que haber algo, murmuraba. Diego no dejaría todo sin protección. Observé con horror cómo las 2 mujeres que una vez consideré familia destrozaban metódicamente mi hogar. Sacaban ropa de los armarios, vaciaban cajones, incluso movían muebles en busca de compartimentos secretos. Basta, grité finalmente, incapaz de soportar más. Deténganse. No tienen derecho a hacer esto. Carmen se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y desprecio. Tenemos todo el derecho. Este es el legado de Diego, y no dejaremos que una advenediza como tú se lo quede. Elena asintió, apoyando a su madre. Es mejor que empieces a empacar, María. No tienes nada que hacer aquí.
Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de culpa o miedo. Eran lágrimas de rabia, de indignación. No me iré, dije, mi voz temblando de emoción. Esta es mi casa, tanto como lo era de Diego. Si quieren echarme, tendrán que hacerlo por la fuerza. Carmen dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado por la ira. No nos tientes, querida. Haremos lo que sea necesario para proteger lo que es nuestro. En ese momento, escuché un ruido proveniente del pasillo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Sería posible? ¿Diego finalmente había decidido poner fin a esta farsa? Todos nos quedamos inmóviles, escuchando. El sonido de pasos se hizo más fuerte, acercándose a la sala. Carmen y Elena intercambiaron miradas de confusión y alarma. ¿Quién? Comenzó a preguntar Elena, pero su voz se cortó abruptamente cuando Diego apareció en la puerta de la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen y Elena miraban a Diego como si estuvieran viendo un fantasma, sus rostros pálidos de shock. Diego, por su parte, las observaba con una mezcla de tristeza y decepción. Sorpresa, dijo finalmente, su voz cargada de amargura. Carmen fue la primera en recuperar la voz. Diego, mi niño, ¿cómo?, balbuceó, dando un paso vacilante hacia él. Diego levantó una mano, deteniéndola. No te acerques, mamá. No después de lo que acabo de ver. Elena parecía incapaz de moverse o hablar, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido alguno. ¿Alguien quiere explicarme qué está pasando aquí?, preguntó Diego, su voz fría y controlada. Porque desde donde yo estaba, parecía que estaban tratando de echar a mi esposa de nuestra casa. Carmen fue la primera en recuperar la compostura. Diego, cariño, no entiendes. Pensábamos que habías muerto. Solo estábamos tratando de proteger tu legado, de asegurarnos de que todo quedara en la familia. Diego soltó una risa sin humor. ¿Mi legado? ¿Te refieres a echar a María a la calle? ¿A acusarla de ser una oportunista? Elena finalmente encontró su voz. Hermano, por favor, tienes que entender. Estábamos devastadas. Pensamos que María podría estar ocultando cosas, que podría estar tratando de quedarse con todo. Diego negó con la cabeza, la decepción evidente en su rostro. ¿Y esa fue su primera reacción? No pensar en consolar a María, en apoyarla, sino en venir aquí a reclamar lo que es suyo. Se hizo un silencio tenso. Podía ver la vergüenza y la confusión luchando en los rostros de Carmen y Elena. Diego, por su parte, parecía haber envejecido años en los pocos minutos desde que había aparecido. Tengo algo que confesarles, dijo finalmente Diego. Todo esto, mi muerte, el funeral, todo fue una farsa. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Diego suspiró profundamente. Porque gané la lotería, mamá. Una cantidad astronómica de dinero. Y quería saber cómo reaccionarían ustedes, cómo tratarían a María si creyeran que yo ya no estaba. Elena dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Nos engañaste? ¿Nos hiciste creer que habías muerto solo para probarnos? Diego asintió lentamente. Sí, y me temo que han fallado la prueba de la manera más espectacular posible. Carmen se dejó caer en el sofá, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Miré a Diego, buscando en su rostro alguna señal de lo que debíamos hacer ahora. Él me devolvió la mirada, y pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Este plan, que había comenzado como una prueba de lealtad, se había convertido en algo mucho más oscuro y doloroso de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. El silencio que siguió a la revelación de Diego fue ensordecedor. Carmen y Elena permanecían inmóviles, sus rostros una mezcla de shock, vergüenza y confusión. Diego, por su parte, las miraba con una expresión que fluctuaba entre la decepción y la tristeza. Yo me quedé al margen, sintiendo que mi presencia era a la vez crucial e intrusa en este drama familiar. Finalmente, fue Carmen quien rompió el silencio. Su voz, normalmente fuerte y segura, sonaba débil y temblorosa. Diego, hijo mío,
¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Tienes idea del dolor por el que hemos pasado? Diego se pasó una mano por el rostro, un gesto que reconocí como señal de su profunda frustración. ¿Dolor, mamá? ¿Es eso lo que llamas a venir aquí y tratar de echar a María de su propia casa? Elena, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Hermano, tienes que entender. Pensábamos que te habíamos perdido. Estábamos devastadas, no estábamos pensando con claridad. Diego soltó una risa amarga. ¿No estaban pensando con claridad? Elena, pasaron 7 días desde mi supuesta muerte hasta que decidieron venir aquí a reclamar lo que es suyo. Eso no suena como una decisión tomada en el calor del momento. Me sorprendió la dureza en la voz de Diego. En todos nuestros años juntos, nunca lo había visto hablar así a su familia. Pero entonces, nunca antes habíamos estado en una situación como esta. Carmen se levantó del sofá, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y determinación. Diego, admito que nuestro comportamiento fue inapropiado. Pero tienes que entender, solo estábamos tratando de proteger tu legado, de asegurarnos de que todo quedara en la familia. ¿Mi legado? La voz de Diego estaba cargada de incredulidad. ¿Y qué hay de María? ¿Acaso ella no es mi familia? ¿No es ella la persona con la que elegí compartir mi vida? Elena intervino, su voz suave pero firme. Diego, María apenas lleva 2 años con nosotros. Nosotras somos tu familia de toda la vida. ¿Puedes culparnos por querer proteger lo que es nuestro? Fue en ese momento que decidí que no podía quedarme callada por más tiempo. Lo que es suyo. Mi voz temblaba de emoción contenida. Todo lo que hay en esta casa, cada objeto, cada recuerdo, lo construimos Diego y yo juntos. Esta es nuestra vida, nuestro hogar. Carmen me miró, y por un momento vi un destello de la mujer cariñosa que había conocido en los últimos años. Pero rápidamente su expresión se endureció. María, querida, sé que crees que amas a Diego, pero... Basta. La voz de Diego resonó en la habitación, silenciando a todos. No te atrevas a cuestionar el amor de María, mamá. No después de lo que acabo de presenciar. Se hizo un silencio tenso. Podía ver las emociones luchando en los rostros de Carmen y Elena, vergüenza, confusión, pero también una persistente sensación de justificación. Diego comenzó a caminar por la sala, su voz más calmada pero no menos intensa. ¿Quieren saber por qué hice esto? ¿Por qué monté toda esta farsa? Carmen y Elena asintieron en silencio, sus ojos fijos en Diego. Hace una semana, gané la lotería. Una cantidad de dinero que ni siquiera puedo empezar a describir. Diego hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Y mi primer pensamiento no fue de alegría o de alivio. No, mi primer pensamiento fue de miedo. Elena frunció el ceño. ¿Miedo? ¿De qué? Diego la miró directamente. Miedo de cómo este dinero podría cambiar a las personas a mi alrededor. Miedo de cómo podría cambiar a mi familia. Carmen dio un paso adelante, su voz suplicante. Diego, hijo, ¿cómo pudiste pensar que el dinero nos cambiaría? Somos tu familia, te amamos. Diego negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. ¿Me aman? ¿O aman la idea de lo que puedo proporcionarles? Porque lo que vi hoy no fue amor, mamá. Vi codicia, vi egoísmo. Las palabras de Diego cayeron como un peso sobre la habitación. Pude ver cómo Carmen y Elena se encogían ante cada acusación, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre ellas. Pero el testamento, balbuceó Elena, aferrándose a un último vestigio de justificación. Teníamos un testamento que decía... Diego la interrumpió. Un testamento falso, Elena. Parte de nuestro plan. El único testamento real que existe deja todo a María. Vi cómo la última esperanza se desvanecía de los ojos de Carmen y Elena. Se miraron la una a la otra, luego a Diego, y finalmente a mí. En sus rostros vi una mezcla de emociones, vergüenza, arrepentimiento, pero también una chispa de resentimiento. ¿Entonces todo fue una prueba?
La voz de Carmen era apenas un susurro. Nos engañaste, nos hiciste creer que habías muerto, solo para ver cómo reaccionaríamos. Diego asintió lentamente. Sí, y me temo que han fallado esa prueba de la manera más espectacular posible. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y verdades dolorosas. Pude ver cómo la realidad de lo que habían hecho comenzaba a hundirse en Carmen y Elena. El dolor en sus rostros era palpable, pero también lo era la vergüenza. Finalmente, fue Elena quien habló. Diego, María, lo sentimos. Nuestro comportamiento fue inexcusable. El dolor de perder a Diego, o creer que lo habíamos perdido, nos cegó. Pero eso no justifica lo que hicimos. Carmen asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienen razón en estar enojados con nosotras. Nos comportamos de una manera que va en contra de todo lo que creíamos ser como familia. Les fallamos a ambos. Diego las miró por un largo momento, su expresión inescrutable. Luego, lentamente, se acercó a ellas. Mamá, Elena, lo que hicieron hoy me ha herido profundamente. Me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra familia. Carmen sollozó, suavemente. Lo sabemos, hijo. Y no hay palabras para expresar cuánto lo lamentamos. Diego continuó, su voz firme pero no sin compasión. Pero también sé que esta situación que creé, esta prueba, fue cruel por mi parte. Les hice creer que habían perdido a un hijo, a un hermano. Eso no estuvo bien. Me sorprendió escuchar a Diego admitir esto. Durante toda la semana que había durado nuestro engaño, nunca lo había oído expresar remordimientos por el plan. Lo que hicimos fue imperdonable, dijo Elena, su voz quebrada por la emoción. Pero, Diego, María, ¿creen que algún día podrán perdonarnos? Diego me miró, y pude ver en sus ojos que estaba buscando mi opinión. Respiré profundamente, tratando de ordenar mis pensamientos y emociones. Lo que pasó hoy, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado, fue doloroso para todos. Nos mostró lados de nosotros mismos que tal vez preferíamos no ver. Pero creo que también nos da la oportunidad de ser honestos, de reconstruir nuestra relación sobre una base más sólida. Diego asintió lentamente, tomando mi mano en la suya. María tiene razón. Lo que pasó hoy no puede deshacerse, pero podemos decidir cómo avanzamos a partir de aquí. Carmen dio un paso vacilante hacia nosotros. ¿Significa eso que están dispuestos a darnos otra oportunidad? Diego intercambió una mirada conmigo antes de responder. Significa que estamos dispuestos a intentarlo. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Necesitamos establecer límites claros, necesitamos reconstruir la confianza. Elena asintió fervientemente. Haremos lo que sea necesario. Lo que pasó hoy, no volverá a suceder jamás. Hubo un momento de silencio mientras todos procesábamos lo que acababa de ocurrir. La tensión en la habitación había disminuido, reemplazada por una sensación de agotamiento emocional y, tal vez, un atisbo de esperanza. Creo, dijo Diego finalmente, que todos necesitamos tiempo para procesar lo que ha pasado hoy. Mamá, Elena, creo que es mejor que se vayan por ahora. Nos pondremos en contacto en unos días, cuando todos hayamos tenido tiempo de reflexionar. Carmen y Elena asintieron, la decepción evidente en sus rostros, pero también la comprensión. Recogieron sus cosas en silencio y se dirigieron a la puerta. Antes de salir, Carmen se volvió hacia nosotros una última vez. Diego, María, lo sentimos mucho. Realmente lo sentimos. Esperamos que con el tiempo puedan perdonarnos. Diego asintió, su expresión seria. El tiempo lo dirá, mamá. El tiempo lo dirá. Con eso, Carmen y Elena salieron de la casa, dejándonos a Diego y a mí solos en un silencio cargado de emociones. Tan pronto como la puerta se cerró, Diego se desplomó en el sofá, enterrando su rostro entre sus manos. Me senté a su lado, poniendo una mano reconfortante en su espalda. ¿Estás bien? Pregunté suavemente, sabiendo que era una pregunta tonta pero sin saber qué más decir. Diego levantó la mirada, sus ojos rojos y cansados. No lo sé, María.
Honestamente, no lo sé. ¿Hicimos lo correcto? ¿O solo hemos destruido a nuestra familia? Suspiré profundamente, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido. No lo sé, Diego. Creo que solo el tiempo nos lo dirá. Pero sé una cosa con certeza. ¿Qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. Que pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Diego me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Juntos, repitió, tomando mi mano en la suya. Nos quedamos así, sentados en silencio, nuestras manos entrelazadas, mientras el sol comenzaba a ponerse fuera. El futuro era incierto, pero al menos nos teníamos el uno al otro. Y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Los días que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Diego y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, procesando todo lo que había ocurrido. La alegría que debería haber acompañado a nuestra recién adquirida riqueza se sentía amarga, manchada por los eventos recientes. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, Diego finalmente rompió la tensión que se había instalado entre nosotros. María, dijo, su voz ronca por la falta de uso, creo que cometimos un error terrible. Levanté la vista de mi taza de café, estudiando su rostro cansado. Lo sé, respondí suavemente. Yo también lo he estado pensando. Diego dejó escapar un largo suspiro. Quería protegernos, proteger nuestro futuro. Pero en lugar de eso, he destruido a mi familia. Extendí mi mano sobre la mesa, tomando la suya. No la has destruido, Diego. La has cambiado, sí, pero no creo que esté más allá de la reparación. Él me miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y duda. ¿Crees que alguna vez podrán perdonarnos? ¿Qué podremos volver a confiar en ellos? Reflexioné sobre su pregunta por un momento. Creo que tomará tiempo y esfuerzo de ambas partes. Pero si todos estamos dispuestos a intentarlo, creo que es posible. Diego asintió lentamente, como si estuviera sopesando mis palabras. Tienes razón. No podemos deshacer lo que hicimos, pero podemos decidir cómo avanzamos a partir de aquí. En ese momento, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándonos a ambos. Nos miramos, la pregunta silenciosa flotando entre nosotros, ¿quién podría ser? Diego se levantó para abrir la puerta, y yo lo seguí de cerca. Cuando la abrió, nos encontramos cara a cara con Carmen y Elena. El silencio que siguió fue tenso, cargado de todas las palabras no dichas y las emociones reprimidas de los últimos días. Carmen fue la primera en hablar, su voz temblorosa pero determinada. Diego, María, ¿podemos pasar? Creemos que es hora de que tengamos una conversación honesta. Diego me miró, buscando mi aprobación. Asentí levemente, y él se hizo a un lado para dejarlas entrar. Nos sentamos en la sala de estar, el aire pesado con la anticipación de lo que estaba por venir. Carmen y Elena se sentaron juntas en el sofá, mientras Diego y yo ocupamos los sillones individuales frente a ellas. Antes que nada, comenzó Carmen, queremos disculparnos nuevamente por nuestro comportamiento. Lo que hicimos fue inexcusable, y lo lamentamos profundamente. Elena asintió, agregando, hemos pasado los últimos días reflexionando sobre nuestras acciones, y nos hemos dado cuenta de lo terriblemente mal que actuamos. Diego las miró fijamente, su expresión seria pero no hostil. Aprecio sus disculpas, pero necesito entender. ¿Qué les llevó a actuar de esa manera? ¿Realmente creían que María no merecía nada? Carmen bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. No es que creyéramos que María no merecía nada. Es que, teníamos miedo. ¿Miedo?, pregunté, sorprendida. ¿De qué? Elena intervino, su voz suave pero firme. Miedo de perder nuestra conexión contigo, Diego. Miedo de que, con tu partida, perdiéramos también la última parte de ti que nos quedaba. Diego frunció el ceño, confundido. Pero eso no explica por qué trataron de echar a María de la casa. Carmen levantó la vista, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Tienes razón, no lo explica. La verdad es que dejamos que nuestro dolor y nuestro miedo nublaran nuestro juicio.
Vimos a María como una amenaza, como alguien que podría borrar tu memoria de nuestras vidas. Sentí una punzada de dolor al escuchar sus palabras. Nunca fue mi intención hacer eso, dije suavemente. Diego es una parte fundamental de mi vida, pero también sé lo importante que es para ustedes. Elena me miró, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Lo sabemos, María. Y lamentamos profundamente haberte tratado de esa manera. Nuestra conducta fue imperdonable. Diego se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas. Aprecio su honestidad, pero necesito que entiendan algo. María no es una intrusa en nuestra familia. Ella es mi esposa, mi compañera, y una parte integral de mi vida. Cualquier futuro que imaginemos juntos tiene que incluirla a ella. Carmen asintió fervientemente. Lo entendemos, Diego. Y queremos que sepas que estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario para reparar el daño que hemos causado. Hubo un momento de silencio mientras todos procesábamos lo que se había dicho. Finalmente, Diego habló de nuevo, su voz cargada de emoción. Yo también les debo una disculpa, dijo, sorprendiéndonos a todos. Lo que hice, fingir mi muerte, someterlas a ese dolor, fue cruel e innecesario. Debería haber confiado en ustedes desde el principio. Carmen extendió su mano, tomándola de Diego. Hijo, aunque tu método fue extremo, entendemos por qué lo hiciste. El miedo puede llevarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Elena asintió, agregando, y aunque fue doloroso, tal vez era necesario. Nos mostró una parte de nosotras mismas que necesitábamos ver y cambiar. Me sorprendí ante la madurez y la introspección en sus palabras. Tal vez, pensé, había esperanza para nuestra familia después de todo. Entonces, ¿dónde nos deja esto?, pregunté, mirando a cada uno de ellos. Diego tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Creo que nos deja en un punto de partida. Un lugar desde el cual podemos comenzar a reconstruir nuestra relación, esta vez sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Carmen y Elena asintieron, sus rostros reflejando una mezcla de alivio y determinación. Nos gustaría eso, dijo Carmen. Si están dispuestos a darnos otra oportunidad. Miré a Diego, y vi en sus ojos la misma mezcla de cautela y esperanza que yo sentía. Asintió levemente, y yo volví mi atención a Carmen y Elena. Estamos dispuestos a intentarlo, dije. Pero necesitamos establecer algunos límites claros. Por supuesto, respondió Elena rápidamente. Lo que sea necesario. Diego se aclaró la garganta. Primero, necesito que entiendan y respeten que María es mi esposa y mi compañera en todo. Cualquier decisión que tomemos sobre nuestro futuro, la tomaremos juntos. Carmen asintió solemnemente. Lo entendemos y lo respetaremos. Segundo, continué, necesitamos tiempo. No podemos simplemente volver a como eran las cosas antes. Necesitamos reconstruir la confianza poco a poco. Es justo, dijo Elena. Tomaremos las cosas con calma, a su ritmo. Diego apretó mi mano antes de hablar de nuevo. Y por último, pero no menos importante, quiero que sepan que el dinero que hemos ganado es nuestro. Lo usaremos como creamos conveniente. Eso no significa que no los ayudaremos si lo necesitan, pero las decisiones sobre cómo gastarlo son nuestras. Hubo un momento de tensión mientras Carmen y Elena procesaban estas palabras. Finalmente, Carmen habló, su voz firme pero amable. Es completamente justo, hijo. El dinero es tuyo y de María. Nosotras no tenemos ningún derecho sobre él. Elena asintió en acuerdo. Lo único que queremos es ser parte de sus vidas. El dinero no importa. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto. Entonces, dijo Diego, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, ¿qué les parece si empezamos de nuevo? Paso a paso. Carmen y Elena sonrieron, el alivio evidente en sus rostros. Nos encantaría, dijeron al unísono. Y así, en esa sala llena de emociones encontradas y promesas de cambio, dimos el primer paso hacia la reconstrucción de nuestra familia.
Sabíamos que el camino no sería fácil, que habría momentos de duda y tal vez incluso de retroceso. Pero también sabíamos que valía la pena intentarlo. Mientras observaba a Diego interactuar con su madre y su hermana, vi un atisbo del futuro que podríamos tener. Un futuro donde nuestra riqueza no sería una fuente de conflicto, sino una herramienta para fortalecer nuestros lazos y ayudar a otros. Un futuro donde la honestidad y el respeto mutuo serían la base de nuestras relaciones. La riqueza que habíamos ganado seguía siendo un premio agridulce. Nos había mostrado lados de nosotros mismos y de nuestros seres queridos que preferíamos no haber visto. Pero también nos había dado la oportunidad de crecer, de aprender y de reconstruir algo más fuerte y más auténtico. Mientras Carmen y Elena se preparaban para irse, prometiendo volver pronto para una cena familiar, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi corazón. Miré a Diego y vi la misma esperanza reflejada en sus ojos. ¿Crees que funcionará?, susurré cuando nos quedamos solos. Diego me atrajo hacia él, besando suavemente mi frente. No será fácil, respondió, pero creo que vale la pena intentarlo. Después de todo, la familia es la inversión más importante que podemos hacer. Asentí, apoyando mi cabeza en su hombro. El futuro era incierto, pero al menos lo enfrentaríamos juntos, más fuertes por las pruebas que habíamos superado y las lecciones que habíamos aprendido. La riqueza, descubrimos, no estaba en la cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria, sino en los lazos que elegimos fortalecer y en el amor que elegimos nutrir cada día. Y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas.